Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos. Desde el canal académico de la Universidad del Norte le damos la bienvenida a cada una de las personas que hoy nos acompañan en este evento titulado Nuestras apuestas por el agua, un espacio en el que dialogaremos sobre algunos de los proyectos para el tratamiento de aguas residuales que se adelantan desde la Universidad del Norte y en los que se han vinculado empresas del sector privado como Corteva. Para dar inicio a este espacio, veamos un video de nuestro rector Adolfo Meisel, quien nos contará el compromiso de la institución con la sostenibilidad. Observemos el video mientras esperamos a que otras personas se conecten al evento. En la Universidad del Norte estamos comprometidos 125% con la sostenibilidad. Por eso mantenemos la vegetación nativa del Caribe colombiano, sembrando todos los años especies como el roble amarillo, que es distintivo de esta universidad, especies como el árbol macondo, como el roble morado, en fin, toda la vegetación del bosque seco tropical, que es la vegetación nativa de esta zona del país. Por eso reciclamos el 100% de las aguas que utilizamos. Por eso vamos a establecer una buena infraestructura de energías alternativas para colaborar en la sostenibilidad del medio ambiente. A continuación, invitamos a una de las personas que precisamente ha sido promotor de estas iniciativas que comenzaron como pequeñas ideas y que hoy se consolidan como proyectos de impacto medioambiental que le apuestan al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos acompaña Javier Páez, quien actualmente está al frente de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación de Uninorte. Adelante, director. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, a los profesores, a los representantes de la empresa Corteva. Quiero darle una cordial bienvenida y decir tres cosas en la tarde de hoy. La primera es que celebro de una manera muy especial el hecho de que la jornada de hoy la dediquemos al agua. Parece muy importante tener la oportunidad de reflexionar, contar qué estamos haciendo, qué hacemos nosotros al interior de la universidad y qué están haciendo las personas de afuera de la industria y cómo nos encontramos muchas veces para poder desarrollar cosas conjuntas. Qué bueno que el tema de hoy sea el agua. Qué bueno porque eso está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que nos motivan, nos inspiran a todos a hacer muchas cosas desde la universidad, a través de las investigaciones, a través del desarrollo, a través de nuestra enseñanza y demás. Ese es el primer punto del día de hoy. Celebramos que el tema sea el agua. Y segundo, decir que vamos a contar un poco la experiencia de la alianza que tenemos con Corteva. Es muy importante decir que este es un ejemplo de muchas de las otras cosas que hacemos nosotros con el sector industrial, con el sector empresarial, donde las capacidades de nosotros en la universidad se ponen al servicio de la industria para de alguna manera contribuir a solucionar situaciones que se le presentan en el día a día a ellos, que muchas veces ayudan, por ejemplo, al tema de la sostenibilidad, pero en muchos otros casos ayudan también al tema del mejoramiento de la competitividad, el mejoramiento de la productividad. Es un poco tener la capacidad que tenemos en la universidad, con profesores formados en universidades muy importantes, puestas al servicio del sector industrial, pero también los ponemos al servicio del gobierno, del sector gobierno, de la sociedad en general. Nosotros somos muy abiertos para, a través de nuestras capacidades, poder contribuir al desarrollo de muchas de las problemáticas que hoy existen en el sector externo. Y tercero, y no menos importante, es ver cómo nosotros, que estamos apoyando el sector externo para resolver muchas cosas, ver cómo nosotros también nos preocupamos internamente por el desarrollo de muchas cosas relacionadas con el tema del agua y cómo ser más sostenibles y cómo nosotros de manera importante ejecutamos acciones para contribuir en esa dirección. Creo que la jornada de hoy sin duda es muy valiosa en ese sentido y agradezco a todos los que están conectados y a las personas que van a conectarse después y a las personas que nos van a ver en diferido, ver aquí ejemplos de cosas que está haciendo la universidad, que la hace desde la capacidad que tenemos
hoy a través de la Dirección de Investigaciones. Bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos al director Páez por sus aportes y ahora le damos inicio al panel Acciones de Uninorte por el Agua, donde se ahondarán algunas de las iniciativas de impacto interno que se han gestado desde nuestra institución. Para ello contamos con la participación del ingeniero Carlos Clavijo, quien nos acompaña desde la Dirección de Sostenibilidad Ambiental. Le recordamos a los participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat y nosotros posteriormente se las estaremos remitiendo al ponente. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí acompañarnos en la tarde de hoy en tan importante evento. Indudablemente el agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. Yo tengo aquí una rápida presentación como para ir... perdón, vamos aquí a compartir. Bueno, es esta. Bueno, realmente el agua, pues, el agua es un recurso, como decíamos, natural, escaso. Y esa escasez, estos son datos tomados del ODS número 6, que es agua potable y saneamiento básico. Y dice que la escasez del agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca una gran contaminación. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Definitivamente el agua no solamente es escasa, sino que cuando se usa, se malusa, por ponerle un término, y eso nos lleva a que tenemos que tener todos conciencia que como recurso escaso lo tenemos que manejar de la mejor forma para que cuando lo usamos inmediatamente generamos aguas residuales, y esas aguas residuales tienen que ser tratadas antes de ser vertidos al destino final, que normalmente son los ríos o en el mar. En la Universidad del Norte, desde hace más de 25 años, tenemos claro que el agua es algo que tenemos que cuidar, y desde, se puede decir siempre, tenemos implementadas, instaladas y funcionando con las normas y con los permisos ambientales correspondientes plantas de agua residual. Entonces, básicamente, tenemos la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, tenemos el criterio de conservación y uso eficiente y reuso del agua en sistemas de recuperación, recolección y sistemas de riego automatizados. Y sistemas, pues también tenemos sistemas ahorradores de agua. Es decir, apuntamos a que desde cuando usamos esa agua potable que llega, que pensamos que es ilimitada, porque pues tenemos un río que permanentemente viaja en sentido hacia el mar y que de ahí se toma esa agua, cuando la regresamos o cuando se debería regresar, pues en la mayoría de los casos la regresan contaminada. Nosotros en la Universidad del Norte tenemos claro que eso no debe ser así, y por eso a continuación les muestro el ciclo del agua en la Universidad del Norte, porque todos conocemos el ciclo del agua y decimos, bueno, llueve, condensa, evapora, fluye, otra vez se evapora. Nosotros en la Universidad del Norte establecimos un ciclo del agua que lo podemos ver claramente. Básicamente, el agua entra de la AAA a nuestros tanques de agua potable, donde le tenemos un proceso de adición de cloro para garantizar que el cloro residual se mantenga. Indudablemente, pues se utiliza en los baños, en las cocinas, y tenemos trampas de agua, trampas de grasa, perdón. Posteriormente, de esa red sanitaria llega a las plantas de tratamiento de agua residual, tanto de la red ordinaria
como de las cocinas luego de pasar por unas trampas de grasa. Aquí hay algo interesante que es novedoso a nivel nacional y de alguna manera internacional. Nosotros aprovechamos nuestros sistemas de aire acondicionado. Todos recordamos que los aires acondicionados, cuando eran los aires de ventana y ahora que son más grandes, botaban un chorrito de agua que permanentemente cae y esa gotica generaba algún daño, y lo peor del caso era que generaba enfermedades. Estando en el trópico, pues el mosquito y el Aedes aegypti y todos esos mosquitos peligrosos generando dengue y demás enfermedades eran un problema. Como nosotros tenemos un sistema de aire acondicionado bastante grande, tenemos 2 centrales de frío, entonces edificios que tienen 400 y 600 toneladas instaladas produce una cantidad importante de agua de condensación. Esa agua de condensación, que la significamos aquí con estas torres de enfriamiento como un modelo más, que esa agua de condensación llega a unos tanques que están en varios ya de los edificios porque lo convertimos en un estándar, y esa agua que es potable pero no está apta para consumo humano, la utilizamos en la red de sanitarios, por ejemplo, del edificio de ingenierías, del nuevo edificio Mario de Santo Domingo, del edificio de salud. Y esa agua va nuevamente a la planta de tratamiento de agua residual. Pero no contento con que tratamos las aguas, luego de haberlas tratado, el tratamiento lo llevamos a calidad de agua para riego, donde inclusive le hacemos postcloración con el fin de utilizar estas aguas nuevamente para regar. Es decir, el 100% de las aguas residuales que produce la universidad o genera la universidad no van a las fuentes, no van a los ríos, no va al río Magdalena, no va al mar, es utilizada para regar grandes extensiones de la universidad en los campos y jardines. Esta agua cumple con la norma. Adicionalmente, se le pone cloro con el fin de garantizar que no va a tener ningún elemento que vaya a hacerle daño a la salud de las personas. Entonces, no solamente recibimos el agua, no solamente la condensamos y la reutilizamos, sino que toda esa agua que se produce vuelve y se trata para utilizarla para riego. Sabemos que en esta semana tenemos 2 semanas de lluvia, pero el resto del año es seco. Entonces, esas aguas son tratadas dentro de la universidad a través de 4 plantas de aguas residuales. Tenemos 4 plantas de agua residuales, son superiores a 1.000 millones de pesos, y con esto pues cumplimos con los crecimientos de la universidad en sus nuevos edificios. Por la operación de la PETAR ahorramos 84.668.239 litros de agua potable, que significa el consumo al equivalente de 1.156 personas al año. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos esto, tendríamos que regar con agua potable, que es mucho más costosa, que pues no se justifica, puesto que es un agua que tiene que ser aprovechada para el consumo de las personas. Entonces, realmente el ciclo del agua en la universidad es muy importante, y por eso la cuidamos, y desde esta dirección pues estamos trabajando para incrementar los indicadores ambientales que tienen que ver con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, en este caso el objetivo 6. Básicamente pues era lo que les quería presentar muy rápidamente, con el fin de que tuvieran un bosquejo o una imagen clara de lo que hace la Universidad del Norte. En resumen, alguien podrá preguntar, ¿y entonces ustedes no tienen alcantarillado? No, la Universidad del Norte no está conectada al alcantarillado público. Recibimos el agua potable de AAA, pero nosotros no generamos vertimiento ni siquiera al alcantarillado público. Entonces, desde ese punto de vista ambiental, de conservación del agua y del reuso de la misma, pues realmente somos líderes en Colombia. Y como les comentaba, esa estrategia de condensar, de utilizar el agua de condensación, que es muy buena, es una agua muy limpia, que no se puede, no es consumible, no porque tenga nada, sino porque es que no tiene ni sales minerales. Por lo tanto, sería un agua que causaría diarrea, porque es realmente un purgante. Entonces, es interesante para nosotros que conocieran nuestra estrategia de el uso eficiente del agua.
Hijo, por el espacio y la presentación. Ahora damos apertura a un pequeño espacio de preguntas. Si de pronto alguna de las personas que nos acompañan en la transmisión tiene alguna duda, nos la remite en el chat y nosotros se lo estaremos preguntando al ingeniero Carlos. Mientras tanto, ingeniero, me gustaría que nos contara por qué considera que es importante que desde las instituciones de educación superior se incentiven este tipo de proyectos que tienen un impacto directo en el medio ambiente. Mira, porque es que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Eso lo dijo Einstein hace muchos años, más de un siglo. Y realmente cuando tú enseñas con el ejemplo, estás enseñando que sí se puede y que de la teoría a la práctica sí es real. Esto es ingeniería desarrollada por la universidad dentro de nuestros procesos constructivos y es necesario. Esto se lo mostramos permanentemente a los estudiantes para que conozcan, para que cuando estén en la industria lo apliquen, porque nosotros somos una escuela que tenemos que mostrar casos de éxito de nosotros mismos para motivar al estudiante. Esto inspira, esto hace que el estudiante vea la realidad cuando esté ejerciendo su profesión en las diferentes áreas del conocimiento que tiene la universidad. Entonces, aquí enseñamos y por eso en gran medida la universidad es un campus lab donde podemos ver diferentes sistemas de alta tecnología en la infraestructura que opera para atender la misma academia, pero que se convierte en parte de la forma como le tenemos que enseñar a los estudiantes. Excelente, ingeniero Carlos. Bueno, muchas gracias por el espacio y a continuación le damos apertura al panel de impacto externo, en donde miembros de la empresa Corteva e investigadores de Uninorte nos explicarán más a detalle en qué consiste una planta de tratamiento de aguas residuales para el Departamento del Atlántico, un proyecto en el que se vinculó la empresa y también la División de Ingenierías de la Universidad del Norte. En este panel nos acompañan los docentes Eimer Maturana, Cristian Quintero, Andrés Rivera, que es gerente de manufactura de Corteva, y Víctor Arellana, ingeniero de mejoras y representante del proyecto. Le recordamos a los participantes de esta transmisión que pueden dejar sus preguntas en el chat y nosotros le estaremos remitiendo cada una de ellas a los diferentes ponentes. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Gómez, yo soy docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y efectivamente, pues en el día de hoy queremos, mediante un conversatorio, pues darles a conocer sobre un proyecto muy interesante que adelantamos en conjunto entre la Universidad del Norte y la empresa Corteva AgriSciences. La empresa Corteva tiene dos plantas, para los quienes no saben. Ellos se dedican a la elaboración de plaguicidas. Concretamente, tiene una planta en Cartagena y otra en Barranquilla, en Soledad. Con la empresa Corteva hemos adelantado un proyecto que tiene que ver con su planta de tratamiento de aguas residuales industriales y por eso es que, hablando de este webinar, está totalmente orientado hacia la Semana Mundial del Agua. Hemos querido traerles pues esta experiencia. Hacia el 2017, Corteva hace una inversión de un proyecto de 4 vigencias anuales, 4 años de duración, del orden de 40.000 millones de pesos para hacer esa reconversión de su planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí es cuando me gustaría entonces invitar a Andrés Rivera, líder del site de Soledad. ¿Cuál fue, Andrés, esa motivación que tuvo la empresa para realizar tal inversión en ese entonces? Diego, bueno, de nuevo, muy buenas tardes y también muchísimas gracias a todo el Departamento de Comunicaciones de la Universidad, a la Dirección de Sustentabilidad, por este espacio. Para nosotros es muy grato de verdad poder tener esos espacios de acercamiento, no solamente con la comunidad en general, sino más con la comunidad académica y de la Universidad del Norte.
Bueno, mira, hablando del tema, la principal motivación estuvo primeramente en la alineación que había de este proyecto con nuestros pilares de sustentabilidad. Nosotros tenemos unas metas de sustentabilidad muy bien dadas y uno de esos pilares son 14. Uno de esos pilares es precisamente el uso racional y eficiente del recurso hídrico. Está plasmado así, es un compromiso que tiene Corteva a nivel global y pues cuando vemos este proyecto es perfectamente encajable que nosotros tenemos que hacer como empresa sostenible. Lo segundo es el tema de la licencia para operar. Nosotros, como cualquier otra compañía, debemos y tenemos que cumplir con la ley y de entre estos parámetros de ley y regidos como estamos por las autoridades ambientales respectivas, léase de índole local, la CRA, o índole nacional, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, pues tenemos que cumplir también con ciertos parámetros y legislaciones actuales que, bien sea de dicho, cada vez son más exigentes con el contexto global que estamos viviendo de ser muy eficientes de nuevo y darle un uso apropiado al agua. Y el último tema que lo quiero enlazar un poco con lo que hablaba el profesor Javier Páez sobre el tema de cómo la sustentabilidad sí puede al final ser un parámetro distintivo de competitividad. Y es que en este caso nosotros estamos hablando de una planta que al final está ayudando a un tema de economía circular, ¿sí? Es un tema de que también estamos sacando un provecho in situ de tener este modelo de planta de tratamiento de aguas residuales industriales, que al final obviamente no solamente tenemos una responsabilidad social corporativa por la sustentabilidad, pero también podemos sacar un beneficio económico al sacar algún producto que antes considerábamos como desecho y que ahora podemos sacar un provecho económico o para eficiencia del proceso. Muchas gracias, Andrés. Bueno, quiero contarle a la audiencia que este proyecto pues, recibió un beneficio tributario al articularse al mecanismo que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, para beneficios en renta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un proyecto que califica como proyecto de innovación. Esa innovación pues tiene que ver con algún tipo de mejora o algún tipo de intervención que muestre un cambio significativamente mejorado. Le quiero preguntar al ingeniero Víctor Arellano, que, bueno, Víctor es el Project Manager, ¿okay? de la planta de tratamiento de aguas residuales nueva. ¿En qué consistió ese nuevo diseño y por qué se considera innovador o significativamente mejorado? Cuéntanos, Víctor. Gracias, Diego. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a este evento. Bueno, como tal, el diseño consistió pues en una búsqueda primero de soluciones a nivel de industria, qué se puede hacer con estas aguas, tanto externo como lo que tenía como desarrollo de la compañía, ¿verdad? Hay otras plantas en otros países que son similares a las nuestras y pues nos dimos a la tarea de buscar qué era lo más conveniente, lo más provechoso en esas plantas también. Al final resultó una planta con un tratamiento físico-químico que llamamos la fase 1 y después un tratamiento biológico que consideramos la fase 2. Actualmente pues la fase 1 está operativa y la fase 2 ya está en las últimas pruebas para iniciar como tal. ¿Qué fue la parte de innovación? Entonces, a nivel de tratamiento, la parte más novedosa consiste en el uso de un tratamiento biológico para este tipo de aguas que estamos tratando. No es habitual que un agua con las características que tenemos nosotros sea fácilmente tratable con sistemas biológicos. Y ahí es donde pudimos encontrar algunas formas novedosas de poder implementar sistemas biológicos para tratar aguas con alta salinidad. Esto obviamente implica tener una serie de controles y medidas que permitan la supervivencia de las bacterias que van a estar haciendo el tratamiento biológico. Por otro lado, también implementamos un proceso de oxidación
avanzada, que normalmente es como la última etapa de los tratamientos. En nuestro caso va antes del tratamiento biológico, lo cual también pues, fue considerado como novedoso. Ya desde el punto de vista de algunos equipos que utilizamos, en la parte, en el tratamiento físico-químico, utilizamos un clarificador de alto desempeño, que es muy distinto a los clarificadores convencionales que normalmente se ven en las plantas de tratamiento. Es usado en otras industrias y pues se vio los beneficios de poderlo implementar dentro de nuestra planta, permitiendo tal vez ocupar un menor espacio que un clarificador convencional. Por último, teníamos unas piscinas de sedimentación, que ese era el tratamiento que teníamos anteriormente, y las volvimos los componentes principales del sistema biológico. Si se hiciera de pronto un sistema biológico convencional, tradicional, no utilizaría ese tipo de piscinas, pero vimos que había un beneficio, digamos que eran unos activos que ya teníamos y que podíamos adaptarlos para este tipo de tratamiento, lo cual pues digamos también reflejó en unos ahorros en la inversión que pues, como tú mencionabas, pues es bastante importante. Muchas gracias, Víctor, entonces por darnos pues esa generalidad, ¿okay? Esa gran visión sobre la infraestructura, sobre en qué constó esto. Y Andrés, gracias por contarnos sobre las motivaciones, ¿okay? Sin embargo, aquí tenemos, le digo a la audiencia, tenemos dos profesores que se articularon también al proyecto. Está el profesor Aimer Maturana, del Departamento de Ingeniería Civil, y está el profesor Cristian Quintero, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Esta pregunta se la dirijo al profesor Aimer Maturana. Aimer, cuéntanos en qué consistió ese estudio de cohorte ambiental que ustedes han propuesto para el proyecto. Bueno, gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Bueno, el proyecto consistió en desarrollar unas modificaciones técnicas al proceso cuya implementación va a causar una mudanza y una redefinición drástica en la forma como se realiza pues, el tratamiento de agua, o se realizaba mejor el tratamiento de agua en la empresa. Aquí hemos puesto el foco como en los residuos o subproductos que se generaban o que se generan, lo cual pues va a conducir definitivamente a dos cosas. Primero, a mejorar el ciclo de vida del producto que está siendo fabricado en la empresa, y segundo, a generar un significativamente reducido impacto ambiental, ¿sí? Pero no solamente eso es, digamos, en lo que nos enfocamos o lo que puede ser el resultado de este trabajo que estamos desarrollando, sino que también nos va a permitir recuperar productos valiosos y que vamos a agregar valor a algo que antes era considerado un residuo descartable, ¿sí? Y esto, por supuesto, que va a contribuir en una forma bien importante, bien relevante, a reducir primero la presión sobre los recursos ambientales, la demanda sobre los recursos ambientales también, y también los costos asociados con disposición de residuos. Este trabajo pues se enmarca en la tesis de doctorado del ingeniero Ricardo Mejía, del cual pues yo soy tutor en Ingeniería Civil y Ambiental. Implica pues no solamente el conocimiento del proceso, de las corrientes, de los residuos y todo esto, sino también realizar múltiples simulaciones, experimentos en laboratorio, evaluaciones de impacto, análisis económico, etcétera, etcétera, entre otras cosas también. Cabe anotar entonces que los estudios del ingeniero Ricardo Mejía, estudios de doctorado, pues han sido respaldados, han sido financiados por el proyecto mismo. O sea que muy interesante eso. Y Aimer, cuéntanos, ya que estás hablando pues, de esas soluciones de reuso, ¿qué solución se contempló para los lodos que se comienzan a generar ahora con esta nueva planta de tratamiento y que antes no se estaban generando? Pues se estaba generando, simplemente es un vertimiento directo arriba. Cuéntanos. Bueno, en este proceso se produce, digamos, como principal residuo sólido, bueno, que es sólido aquí, o acuoso, concentrado, es
una torta residual, una torta sólida, pero esa torta tiene unas características muy particulares, especiales, tiene una concentración alta de materiales que podemos considerar valiosos o que tienen un importante potencial de aprovechamiento, ¿sí? Nos hemos enfocado con relación a este residuo en la recuperación, purificación y reuso de materiales a partir de esta torta. Entonces aquí lo que planteamos es 21 alternativas diferentes de posibilidades de utilización y aprovechamiento de esos residuos que incluyen básicamente que pueden incluir entre todas esas 21 reaprovechamiento directo de esos materiales como insumo del proceso de producción previo, un preacondicionamiento con un proceso o con procesos complementarios que estamos desarrollando, que desarrollamos para eso. También está el envío o digamos la producción de materiales o de intermediarios que pueden servir a proveedores de la empresa para regenerar inclusive algunas de las materias primas que se usan originalmente en el proceso, ¿sí? También está el que sirva, que puedan servir o generarse productos que puedan servir para otros procesos completamente externos a la empresa, que no tienen nada que ver con la empresa, como en el área de construcción, por ejemplo. Y finalmente, como último recurso, también disposición final, ¿sí? Perfecto. Según lo que nos has contado, entonces, ustedes han identificado pues, que esa torta de lodos es rica en manganeso. ¿Qué alternativas se han contemplado pues, para la recuperación de ese manganeso residual que se produce después del proceso de filtrado? Bueno, dentro de esas 21 alternativas que acabo de mencionar, que existen, que fueron las que nosotros planteamos, allí planteamos la recuperación del manganeso BNCA como óxido de manganeso, hidróxido de manganeso o sulfato de manganeso, resaltando que este sulfato de manganeso es una de las materias primas originales que la empresa utiliza para la fabricación de su principal producto, del principal producto comercial, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hemos planteado. Entonces, ¿cuál es la idea? El foco que estamos teniendo ahí es la reintroducción en el proceso o que sirva para proveedores externos, ¿sí? Para regenerar o producir materias primas originales, de tal forma que estamos cerrando un ciclo ahí. Y eso, pues, por supuesto, puede tener unas ventajas desde el punto de vista ambiental y económico muy importantes, ¿sí? Aimer, nuestro director de sostenibilidad, el ingeniero Carlos Clavijo, nos ha hablado de la posibilidad de recuperar el agua producto de la condensación de los aires acondicionados en el campus. ¿Hubo alguna posibilidad de reusar las aguas que eran usadas en estos sistemas de enfriamiento en Corteva y que no eran reaprovechadas antes del proyecto? ¿Hicimos algo similar? Claro, sí, digamos que alrededor de unos 200 metros cúbicos por día de esta agua, que antes podríamos decir que era descartada o digamos desperdiciada de alguna forma, son reintroducidos al proceso y se utilizan básicamente para hacer acondicionamiento de componentes críticos en la fase de ecualización, de tal forma que se consigan tener los objetivos, las características que exige previamente el proceso biológico, es decir, acondicionar el agua residual para que pueda acoplarse a lo que se necesita en el proceso biológico. Entonces, sí, claro que sí, se están reaprovechando. Muchas gracias, Aimer, muchas gracias. Bueno, entonces para contextualizar a la audiencia, pues el ingeniero Víctor Arellano nos ha hecho un intro, nos ha dicho, en resumen, que la nueva planta de tratamiento de aguas residuales industriales, pues una de sus innovaciones consta en colocar en serie un proceso físico-químico con uno biológico. El profesor Aimer trabajó entonces en un estudio de recuperación
pues de los residuos en la etapa físico-química. Ahora vamos a hablar con el profesor Cristian Quintero, experto en inteligencia artificial, en sistemas inteligentes. ¿Okay? Y lo primero que le querría preguntar yo al profesor Quintero es, bueno, ¿cuál es la importancia de incluir un desarrollo basado en Big Data Analysis o de Big Data, ¿okay?, en un proyecto de esta dimensión? ¿Por qué habría que hacerlo así? Y estoy entendiendo, pues, que tu trabajo, Cristian, se centró en la etapa biológica, que viene aguas abajo en lo que se centró Aimer. Bien, gracias, Diego. Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues primera, quería mencionar, el agua nos importa a todos, ¿cierto? Y pues ha quedado claro en el día de hoy que cualquier esfuerzo en relación a esto, tanto de la parte privada como la pública, es importante. Como lo menciona Diego, mi participación está en el objetivo 3 del proyecto. Rápidamente mencionar los objetivos anteriores. Primero, pues por supuesto, tener la planta funcionando, la construcción, la implementación y el desarrollo de todas ellas. El segundo gran objetivo es el que mencionaba el profesor Aimer, y al ser un proyecto multidisciplinar surge como alternativa a un tercer objetivo que es directamente o está directamente relacionado con la automatización de la planta. Corteva, no ajeno a los estándares internacionales, pues ha hecho una gran inversión en relación a la automatización del proceso, y eso genera una gran cantidad de datos y un conjunto de variables que ahora se miden de una manera más sofisticada, lo que da como alternativa tener algún sistema inteligente, implementar algunas técnicas de inteligencia computacional para tratar de tomar mejores decisiones. En particular, este tipo de tecnología la visionamos o la vislumbramos implementar en el proceso o en la componente biológica del sistema. Entonces, con una proyección a largos años, esto se convertirá en un gran conjunto de datos, ¿cierto? Como lo mencionaba el ingeniero Víctor, está en su fase de instalación y puesta en marcha, pero cuando todo esté funcional, pues va a tener un conjunto de datos que va a ser necesario tratarlo, va a ser necesario acondicionarlo y va a ser necesario utilizarlo en pro de la optimización de dicho proceso. Entonces, nuestra función en este aspecto es tratar de volver cada vez más útil esa información para apoyar al equipo de Corteva en pro de tomar mejores decisiones en relación a, en particular, el proceso biológico. Perfecto. Entonces, entiendo que el fin último del desarrollo que ha adelantado tu equipo tiene que ver con poder predecir el comportamiento de ese reactor biológico según las variables de proceso que suceden, según el comportamiento del proceso aguas arriba. ¿Okay? ¿Nos podrías explicar en qué consistió entonces el diseño de esos modelos? Porque sí, adelantaste modelo predictivo y prescriptivo. Efectivamente, Diego, gracias por la pregunta. Pues acompañando este concepto inicial, pues tenemos unos estudiantes, en este caso de nuestros programas de maestría, el ingeniero Carlos Cárdenas y el ingeniero Luis Arismendi, que son los encargados precisamente de llevar y poner en práctica todo este proceso de innovación e investigación y materializarlo en un sistema inteligente. Como se concibió dentro del proyecto, se concibió en 2 tesis de maestría, una que se va a encargar de tratar de generar modelos predictivos de variables de interés dentro del proceso, como tú lo mencionas en la parte biológica, y la otra con el propósito de tener modelos prescriptivos. ¿Qué es esto? Pues en términos simples, podría uno tratar de mencionar que lo predictivo nos permite generar alertas de lo que podría pasar en cualquier proceso. No solo en un proceso como el de Corteva, sino en cualquiera en general, ¿cierto? Tener la posibilidad de ver el futuro de las variables. Para esto, una de nuestras tesis trata de integrar modelos
que utilizan inteligencia artificial, específicamente aprendizaje automático, técnicas estadísticas, analítica de datos, para tratar de ir a algunas variables de interés que hemos conversado previamente con los expertos, ¿cierto?, en ese campo, con el propósito de generar esas pequeñas alarmas en el eventual caso de que algo funcione mal. Y el otro trabajo, el prescriptivo, tiene, en términos también simples, tratar de ver cómo evitamos que las cosas que puedan suceder mal no sucedan. Es decir, utilizando la información de los modelos predictivos, tratar de ser proactivo en el sentido de prescribir los ajustes que le debo hacer al proceso para tratar de optimizarlo. Entonces, en ese campo, pues estamos desarrollando estas investigaciones, que son investigaciones que actualmente están en curso, en donde nos hemos dedicado a ver el estado del arte, a ver las tendencias internacionales en industria 4.0, inteligencia artificial, aprendizaje automático, en Internet de las cosas, y mirar cómo podemos integrar todo ese estudio con los datos que próximamente la planta va a empezar a generar, ¿cierto? Esa es un poco la filosofía nuestra. Y al ser un proyecto multidisciplinar, pues nuestra invitación es a que también ese concepto de utilizar la información, de utilizar las nuevas tecnologías, pues traten de apropiarlos, como muy bien lo ha hecho Corteva, otras empresas, que también entiendo que es un poco estos espacios de difusión, ¿no? Que vean que sí es posible, que vean que la Universidad del Norte tiene la experticia, los conocimientos y las personas adecuadas para acompañar a las empresas en estos procesos de innovación tecnológica que, como lo mencionaste, Diego, pues el Ministerio de Ciencia y Tecnología favorece siempre. Cristian, muchas gracias. Concretamente, ¿por qué se considera innovador este desarrollo? Bien, pues Aymer ya mencionó, digamos, los componentes y Víctor de innovación que tienen los procesos físico-químicos y biológicos que tiene esta planta, ¿no? Esta nueva planta de Corteva. En mi concepto, el incorporarle estas nuevas tecnologías, estos estándares de industria 4.0, este manejo de la información y generar estos sistemas artificiales de soporte a las decisiones de la empresa, pues va a ser muy beneficioso y en ese sentido el proyecto pues también lo va a agradecer de alguna manera. Andrés hablaba antes del tema de sostenibilidad, Javier hablaba antes del tema de competitividad. Todo está, digamos, en este proyecto multidisciplinar enfocado en eso, ¿no? En que todos ganemos en ese sentido, y pues los que van a tener la planta, que son la empresa, pues busca mejorar esos procesos y por eso aquí es que el análisis de los datos, la implementación de estas nuevas tecnologías, pues busca hacer impactos en ese aspecto. Muchas gracias, Cristian. Bueno, finalmente yo tengo una pregunta para Andrés o para Víctor, personal de Corteva. Y esta pregunta lo que busca es motivar a otras empresas a aplicar el mecanismo de beneficios tributarios. Andrés, Víctor, tras 2 proyectos exitosos que hemos logrado calificar ante el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, uno fue en el site de Cartagena, otro fue en el site aquí de Barranquilla, ¿qué recomendaciones ofrecerían a estas otras empresas que están dispuestas a formular un proyecto para poder calificar sus inversiones, aquellas inversiones que van a hacer en el próximo año, en el 2022? Bueno, Diego, primero que miren internamente qué necesidades tienen, qué bases corporativas, qué alineación corporativa necesitan complementar, llenar, y que eso siempre lo va a haber. Cada año trae unos objetivos nuevos, unas estrategias nuevas, y luego de identificar esas necesidades, esas políticas que hay que dar alcance, buscar un modelo colaborativo. Y ahí es donde entran ustedes como la academia, como la universidad, sin los cuales para nosotros hubiera sido imposible, tanto para Barranquilla como para Cartagena, alcanzar lo que alcanzamos.
La innovación se logra ayudándonos y este modelo de verdad con la Universidad del Norte fue clave para eso, porque nosotros como industria sabemos qué debemos hacer, pero el cómo y los lineamientos lo conocen muy bien ustedes. Entonces, esa alianza llave Universidad del Norte fue vital para lograr alcanzar estas metas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Víctor, ¿tienes algo que comentarnos con respecto a esa pregunta? Bueno, con respecto a la motivación a otras empresas. Claro que sí. No es un camino corto, toma tiempo, ¿verdad? No les voy a decir que fue algo de la noche a la mañana, fueron muchas reuniones en la universidad, donde estuvimos analizando toda la información que hay que llegarle a MinCiencias. Te refieres a la etapa de formulación, concretamente, ¿no? Correcto, exacto. Esa formulación toma tiempo porque, pues, de pronto los proyectos se elaboran, digamos, como para hacerlos en nuestra empresa, pero ya la presentación entre su momento Colciencias y ahora MinCiencia, pues, de unos requisitos diferentes que, pues, deben cumplirse. Pero al final pueden haber proyectos que ese cierre financiero se puede dar teniendo en cuenta este beneficio tributario. Entonces, donde ese sea el caso, vale la pena que se averigüe. Ese esfuerzo al final se ve recompensado, pues, por ese beneficio. Entonces, la invitación a las empresas que donde vean oportunidades, intenten, como dicen, igual sobre qué consiste, cuáles son los requisitos, porque pues, no aplica para todo tipo de proyectos, y que pues hacerlo solo es muy complejo. Y por eso es donde entra la ayuda de la Universidad del Norte, pues como expertos en este tipo, para ayudarnos a formular adecuadamente los proyectos, en verdad entender si hay oportunidad y facilita mucho el trabajo de esa forma. Bueno, muchas gracias. Quiero dar un agradecimiento a todos nuestros panelistas por su apoyo, por esta invitación que hacen a las empresas. Este es un mecanismo de financiación de la ciencia. Como ustedes pueden ver, en este proyecto, pues, hemos articulado y hemos logrado financiar los estudios de maestría de 2 ingenieros y el estudio de doctorado de uno de ellos. Entonces, realmente queremos invitar a las empresas para que se animen a formular proyectos, ¿okay?, en el mecanismo de beneficios tributarios que nos ofrece MinCiencias. Muchas gracias a los panelistas. No sé si hay algún tipo de pregunta del público. Estamos dispuestos a atenderla. Camilo. Bueno, nos informan que hay 2. ¿Nos las podría leer, por favor? Sí, Diego, si quieres la leo yo. Gracias. Felicitaciones, Corteva, dice Alfredo José Olivera. Andrés, Víctor, ¿cuáles son los parámetros de calidad del agua residual industrial después del tratamiento y qué utilización se le va a dar? Bueno, básicamente el diseño se basó en los nuevos límites de vertimiento que se emitieron en el año 2015, si la memoria no me falla, para nuestra industria, ¿verdad? Obviamente no nos fuimos justo con el mínimo, hicimos unos factores de seguridad importantes para poder dar cumplimiento a esas nuevas requisitos de límites de vertimiento. Actualmente, por la naturaleza del agua, no va a tener un uso distinto al que veníamos haciendo, que pues es regresar al río Magdalena, ¿verdad? Después del tratamiento, pues que ahora es mucho más significativo de lo que veníamos haciendo antes. Correcto. Y la segunda pregunta de José Luis, qué buen proyecto de la planta. ¿Esto es un desarrollo parcial? ¿Qué otros objetivos a largo plazo se planean alcanzar? Bueno, digamos que inicialmente obviamente es tener la planta en funcionamiento y pues más que cumpliendo, digamos, todos los nuevos límites. Vendrá la siguiente parte de analizar todas esas alternativas que se han evaluado para, digamos, la reutilización de los residuos
entender cuáles son viables económicamente, cuáles podemos hacer nosotros, cuáles de pronto pueden hacer algunos de nuestros proveedores o socios, y asimismo poner en funcionamiento pues el sistema de predicción que mencionaba el profesor Cristian, porque pues como les mencionaba al principio, el sistema biológico pues es muy importante, es muy de alguna forma sensible, y todo lo que podamos hacer para asegurar su correcto funcionamiento es bienvenido. Entonces, digamos, como las siguientes tareas, una vez ya tengamos la planta operativa. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este conversatorio. Gracias por las respuestas, Víctor. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Nosotros como compañía siempre estamos acá disponibles para que ustedes como comunidad académica y cualquier otro miembro de la sociedad también nos visite, y aquí siempre serán bienvenidos. Queremos agradecer a cada uno de nuestros ponentes, a los miembros de la empresa Corteva, a nuestros docentes e investigadores y también a cada una de las personas que nos acompañó en la transmisión de hoy. También recordarles que este material quedará alojado en nuestro canal Uninorte Académico para su consulta posterior. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro